Amigos, ¿cómo andan? Vamos a hablar de esta derrota que deja afuera a Vélez de la posibilidad de meterse entre los 8 primeros de este torneo Apertura, por lo menos en su zona. 1-0 contra Sarmiento, nuevamente en el José Amalfitani. Vélez, un equipo que solo ganó un partido como local, después empató contra San Lorenzo, solo tiene 4 puntos en el José Amalfitani en este campeonato. Después de haber sido finalista de un torneo de esta misma lógica, ¿no? En el formato Copa de la Liga, con playoff y toda la bola, Vélez fue finalista contra Estudiantes, perdió la final y el año pasado también fue campeón del fútbol argentino. Parece que nada de eso quedó en este torneo donde Vélez realmente no compitió, no estuvo a la altura y donde con esta derrota contra Sarmiento ya se queda completamente afuera de la posibilidad de entrar entre los 8 primeros. Yo les voy a pedir que me tengan paciencia para este video. Vamos a hablar de todo lo que significa esta derrota, también con la responsabilidad que conlleva a Guillermo Barros Esqueloto como el entrenador, si es responsable o no de este mal momento de Vélez en el torneo local, teniendo en cuenta que Sebastián Domínguez dirigió la mayoría de los partidos, que los únicos puntos que cosechó Vélez fueron con Marcelo Bravo en el banco, más algún empate de Seba Domínguez como el 0-0 contra San Lorenzo. Y la verdad es que creo que existe cierta responsabilidad del entrenador, que es el menos responsable, pero creo que existe cierta responsabilidad de Guillermo Barros Esqueloto. ¿Por qué les pido que me tengan paciencia? Porque tengo 3 puntos en la boca. Más puntos, no, un punto menos que los que cosechó Vélez como local, que fueron 4, y tengo 3 puntos porque me acaban de sacar una muela de juicio en los últimos días, así que estoy bastante complicado. Igualmente puedo hablar de Vélez en este caso y de esta derrota durísima de un equipo que mostró ciertas variantes después de un gran arranque en la Copa Libertadores. Creo que las dos caras de Vélez están más 2022 que nunca, ¿no? Si entienden esa referencia es porque claramente vieron lo que era el equipo del Cacique Medina y ven un poco lo que es este Vélez de Guillermo Barros Esqueloto, que creo yo que si Vélez está yendo por ese camino es un error y necesita levantar en el torneo local, que es después lo que te da la posibilidad de jugar y seguir estando en las copas internacionales. Repasemos un poco cómo formó Vélez hoy con Marchiori, con Lagos, con Valentín Gómez, Damián Fernández, Elías Gómez, Vázquez en el medio por Baeza, Ordóñez, Bouzat, Michael Santos por Brian Romero, quizás el cambio que te modifica el equipo, la intensidad y demás. Y los dos extremos, Máger Carrizo y Álvaro Montoro, con una buena intervención de Guillermo Barros Esqueloto en el entretiempo, metiendo a Machuca, sacando a Kevin Vázquez, que la verdad es un poco más técnico que Baeza, pero no encuentro las diferencias o las razones por las cuales Kevin Vázquez puede ser titular en lugar de Baeza, que es un jugador que por lo menos se mostró mucho más firme. El partido claramente tiene pegado el penal que erra Michael Santos, el mal partido del delantero uruguayo. Lo mejor del ataque de Vélez creo que fue Agustín Lagos, con algunas intervenciones de Álvaro Montoro, más el buen momento de Máger Carrizo. Y acá yo creo que hay un tema que es que Vélez se estaba jugando la clasificación o la posibilidad de estar hasta último momento intentando entrar entre estos 8 primeros. Y terminó generando una situación de caridad con el penal, donde creo que termina pateando el jugador que peor está o que no está en un buen momento, cuando tenés otros jugadores como Máger Carrizo que vienen con la flechita para arriba. Y quiero decir eso para arrancar este análisis del partido. Comencemos por el final, el penal que le cobran a Vélez, con Vélez empujando con lo que le quedaba, quizás un penal que no servía mucho, pero creo yo que Vélez necesita ya que de las pelotas importantes se hagan cargo los jugadores que en este momento están bien. Uno de ellos era Máger Carrizo y creo que podría haber pateado el penal. Fuera de eso, porque creo que también es una situación que está ocurriendo en River, si hay algún hincha de River viendo este video también que me corrija, si no, porque también se está dando esto de darle el penal al delantero que viene mal, que al final eso le juega en contra, ¿no? Porque tener un penal para un 9 es como tener que hacer un gol en la línea, ¿no? Es la responsabilidad, es lo que tiene que hacer, le pagan para eso. Y errar el penal le hace peor que meterlo en un punto. Pero bueno, el tema de la confianza de los delanteros solo lo sabrán ellos. No soy delantero claramente, pero entiendo que hay un tema, ¿no?, con darle la posibilidad a Michael Santos, que venía muy mal y que profundiza ahora una mala racha como delantero de Vélez. No convierte goles desde el año pasado
Y la verdad es que Vélez necesita goles. ¿Por qué? Porque Vélez no es un equipo que haya jugado mal hoy contra Sarmiento, más allá de esta derrota. No jugó mal, no creo que tuvo un partido fascinante, pero creo que no sabe aprovechar los momentos en los que está bien. Cuando Vélez está bien en el torneo local, no se nota. Porque por ahí o convierte un gol o no convierte, y después cuando tiene 2 o 3 minutitos malos o un mal retroceso, le convierte muy fácil, le llegan por los costados, le transforma cada situación mínima en una situación de gol el rival. La verdad es que Vélez defensivamente, o por lo menos en las transiciones, está flojo. En el torneo local le cuesta la pelota parada en contra y no encuentra soluciones en la pelota parada a favor. Tuvo corners, tuvo tiros libres, y todos los tiros libres en Vélez son una tertulia, ¿no? Aparece Elías Gómez, Lagos, Michael Santos, Álvaro Montoro, si quiere patear Bausat también, patea Brian Romero. No hay roles definidos, por lo menos para esas situaciones. Se ven los penales que se hace cargo Brian Romero en los últimos, ahora también con la posibilidad de que ejecutara Michael Santos, que no tengo dudas de que era el encargado, porque también ejecutó en anteriores partidos donde no estaba Brian Romero, incluso en partidos en los que estaba Brian Romero, Michael Santos pateó penales. Pero la realidad es que si hoy vos tenías que darle la pelota a un jugador de Vélez para ejecutar un penal cerca del final del partido, no era Michael Santos, porque no viene bien y porque creo que hay otros jugadores que están por lo menos con mejores ánimos en este equipo. Después también podemos hablar de si Guillermo Arce Schelotto es responsable o no de este mal momento de Vélez en el torneo local. Es el menos responsable, pero es responsable al fin, porque me parece que Vélez termina jugando este partido con algunas pruebas. Entiendo también que para encontrar el equipo en la Copa, Guillermo tiene que probar en algún lado, si no, nunca vas a ver cómo están los jugadores, pero dejó pasar ciertas chances. Tuvo un partido contra Rosario Central después de haberle ganado a Peñarol, y en el medio tenías también que ir a jugar a Paraguay. Entonces contra Rosario Central dejaste pasar la posibilidad de ganar allá en Arroyito, aún comenzando ganando ese partido. Y después contra Riestra pusiste todo y no te salió, también estaba encontrando el equipo. Son pocos los partidos de Guillermo Arce Schelotto en el torneo local, pero si uno repasa los rivales, Riestra y Sarmiento, entiende que el hecho de que se haya llevado 0 puntos es algo que llama un poco la atención, teniendo en cuenta que los rivales eran Riestra y Sarmiento, por todo el empuje que tuvo Vélez, por todos los centros que tiró y que no llegaron a buen puerto. Después la realidad, la otra cara de Vélez es la Copa Libertadores, pero entiendo que Vélez, si le ganaba a Riestra y le ganaba a Sarmiento, hoy estaba ahí, hoy estaba al acecho de la posibilidad de quedarse entre los 8 primeros, o por jugar un partido contra Talleres que pudiera definirle un poco la ecuación. Entonces creo que hay cierta responsabilidad, porque al fin de cuentas Guillermo Arce Schelotto es el que decide qué 11 titular entra hoy a la cancha. Y si hoy repasamos los 11 de Vélez, encuentro jugadores que no han hecho muchos méritos como para ser titulares en este equipo, por lo menos por las últimas versiones que han tenido. El ejemplo de Kevin Vázquez y Michael Santos, por ejemplo. Entiendo que es más para que haya descansado Brian Romero, o para que Serrucho Baeza se quedara en su casa y estuviera tranquilo. Pero después, por ejemplo, cuando sale Montoro, que para mí la mejor versión de Montoro es de enganche, es por adentro. Cuando sale Montoro e ingresa Galván, entiendo que también hay jugadores que están en un mejor nivel, o que por lo menos han mostrado en este campeonato, en este mismo torneo de apertura, mejores cosas que Galván. Por ejemplo, Porcel, que no ha ingresado, que ha jugado el partido contra Rosario Central, pero que no ha ingresado en los 2 partidos que tuvo Guillermo Arce Schelotto como entrenador de Vélez en el torneo local y en Copa Libertadores también, en el José Amalfitani. No jugó Porcel ahí, y creo que es un puesto a atender, porque cuando sale Montoro, creo que hoy Porcel está un poco mejor. De todo lo malo que tiene Vélez, tampoco es que hay jugadores que se metan solos en este equipo. A Vélez le cuesta generar situaciones, le cuesta aprovechar, como decía recién, y me parece que por lo menos con Agustín Lagos, Vélez encontró un lateral con más claridad, o que es un poquito más creativo que los otros que tenía por el sector derecho, Isaías Andrada y Jano Gordon. Me parece que Lagos están demostrando de a poco, pero de poco sirve todo lo que estoy marcando de Vélez como positivo si después, faltando 20 minutos, le convierten el gol que le convierten siempre. Yo creo que lo que no pasó en el partido es los goles de Vélez. O sea, lo que no pasó en el partido es que Vélez haya sido
el protagonista que fue en su momento en los partidos de Copa Libertadores o el protagonista que es en la Copa Libertadores, porque está a tiempo de serlo. Yo ya le dije, para mí Vélez está clasificado a los octavos de final de la Copa, teniendo en cuenta cómo viene el fixture y teniendo en cuenta muchas cosas que se le van a venir y algunos contextos. El análisis o mi predicción es que Vélez está clasificado después de haber ganado estos dos partidos muy jodidos, pero en el torneo local no dio respuestas y me parece que el torneo local no es un formato para dejar pasar, porque Vélez va a tener que jugar contra los mismos rivales, porque Vélez ahora va a tener partidos contra Talleres, Gimnasia y River, donde deberá demostrar. Creo que el partido contra River a Guillermo Barros Schelotto le mueve un poquito la aguja, más que nada por su pasado en Boca también y por el hecho de haber compartido con Gallardo algunos clásicos muy importantes con los dos en el banco. Pero también entiendo que ahora el foco debe estar en la Copa. Y también es, ¿qué foco? El foco económico de juntar plata cuando hay jugadores que puede ser que no renueven en Vélez. El foco de avanzar o el foco de ganar la Copa. Porque si Vélez quiere estar en la siguiente instancia de la Copa Libertadores y sigue jugando así el torneo local, la única chance que va a tener es o ser campeón de la Copa Argentina, o ganar la Copa Libertadores, o ganar algún título que le permita entrar en la Copa Libertadores. Si no, va a ser muy difícil si sigue a este ritmo. Entiendo que el margen de mejora para Guillermo Barros Schelotto es tremendo. Es tremendo, que puede mejorar este equipo, que puede potenciarlo. Entiendo que de acá se puede crecer un montón porque tiene tiempo y tiene también un piso bajísimo. La vara, una frase que se usa mucho en este momento, la vara en Vélez está bajísima, porque un equipo que solo sumó 4 puntos en sus partidos como local, que perdió 9 partidos ya en este campeonato local, después de haber sido el último campeón, repito, la verdad que llama la atención y que deja la vara cada vez más abajo. Ahora, lo que va a tener que hacer Vélez es reconstruirse para poder competir fin de semana tras fin de semana y ser un equipo aguerrido, el equipo que fue, y ser más que nada un equipo que pueda trasladar lo que hace en la Copa Libertadores al torneo local, porque le pasa mucho eso a Vélez. Y yo entiendo que quizás se puedan elaborar las teorías o que se traiga a cuento lo que pasó en el 94, lo que pasó en el 2022, pero creo que lo que pasó en el 2022 es el claro ejemplo de que a veces la Copa Libertadores te termina confundiendo bastante. Dejaste a un entrenador como el Cacique Medina después de haber tenido un pésimo torneo local, donde Vélez estaba en una situación similar a la que está ahora. La diferencia es que Guillermo Barros Schelotto puede cambiarlo porque le queda un torneo más. Va a arrancar de cero, va a tener un mercado de pases también. Y quizás Vélez va a estar en octavos de Copa Libertadores. Quizás, y es lo más probable. La verdad es que decepciona este torneo de Vélez. No hay que pasar por alto que Vélez perdió 9 partidos, que el último campeón del fútbol argentino perdió 9 partidos, y eso es responsabilidad también de cómo se manejó dirigencialmente para afrontar un torneo que subestimó. Un torneo que subestimó y donde se nota claramente que lo que no subestima este Vélez es la Copa Libertadores. Con jugadores que están en un buen momento, como Máger Carrizo, como Álvaro Montoro, quemando a otros jugadores en este mismo torneo local, como Isaías Andrada, Jano Gordon, que se comió todo el torneo como lateral derecho, sin ser un lateral derecho experimentado, con las lesiones, con Sebastián Domínguez en el medio, con Benja Bosch sin jugar, un jugador de la reserva que lo pedían. Con muchísimas cosas, Vélez atravesó un torneo donde no compitió, donde decepcionó y donde futbolísticamente no le dio ni para ganarle a Riestra ni a Sarmiento como local. Increíble. Si yo les contaba esto a fines de 2024, que 2025 iba a arrancar así para Vélez, ustedes no me lo creían. Estoy seguro de eso. Quiero leerlos a ustedes, quiero saber qué piensan sobre esta nueva derrota de Vélez, que deja un sabor muy amargo, porque se mezcla el buen sabor y las buenas victorias de Vélez en la Copa Libertadores con la decepción constante o con los tropezones constantes de Vélez en el torneo local. No tiene que dejar pasar Vélez el torneo local porque es lo que te lleva a jugar una Copa Libertadores. El torneo local te ordena, te deja trabajar tranquilo, te marca qué jugadores están bien y deja también a entrever que el torneo local no es tanto para probar, porque en la prueba cometés errores, en la prueba te equivocás y no está tan bueno equivocarse siempre con el torneo local, como le pasó a muchos entrenadores. Entiendo también que si traes un entrenador en el medio del campeonato y en algún lado tiene que probar a ver si le sale a algún jugador en un tal puesto y demás. Entiendo eso, entiendo
y también los rivales fueron jodidos. Pero hoy el partido contra Sarmiento era un partido donde si Vélez tenía que poner un 11, y hay varios de estos jugadores que quizás, si tenía que poner un 11 ideal, hay varios de estos jugadores que quizás no lo jugaban. Entonces se nota también que en el medio se te mete el tema de la copa, el trajín de los viajes y un montón de cosas más. Con eso no quiero decir que Vélez tenga peor equipo que Sarmiento. No, la verdad es que no, porque si vos te pones a repasar nombre por nombre, Vélez es un equipo que en los papeles es mucho más que Sarmiento, con todo respeto, que le ganó hoy a Vélez con un partido prolijo. No es que fue un partido donde Vélez lo mató a pelotazos, sino todo lo contrario. Sarmiento lo fue llevando. En algunos momentos Vélez tuvo más chances, pero el visitante se mostró como un equipo ordenadito, que vino a hacer su trabajo y se termina llevando 3 puntos. 3 puntos que, si uno se pone a ver la tabla anual, son importantes. También con el tema tabla anual me quiero meter, porque para cerrar este video, me parece que la tabla anual es engañosa. Vélez, no sé si Vélez debería tener más puntos de los que tiene, eso podemos discutirlo. Pero no creo que este Vélez, o sea, el Vélez que está hoy en esta situación, sea un Vélez que va a pelear por no descender, con todos los otros objetivos que tiene. Veremos, obviamente no tiene que subestimar el torneo local, pero yo creo que Vélez va a terminar mucho más arriba. Ganando 2 o 3 partidos, los tiene que ganar, pero ganando 2 o 3 partidos ya se acomoda. Hoy Vélez escalaba bastante en la tabla anual, si no me equivoco. Hoy Vélez incluso podía quedar muy cerquita de los puestos de clasificación, con varios equipos por encima, pero con Talleres ahí a la vuelta de la esquina para poder pelearle. La verdad es que 2 o 3 victorias te acomodan. El tema es que ahora Vélez las tiene que tener, ¿no? Gimnasia, Talleres y River, pero ya sin la ambición de poder competir. Después tendrá finales este Vélez de Guillermo Barros Esqueloto y demás, pero hoy en esta derrota en el José Amalfitani, lunes 14 de abril, Vélez ya dejó pasar uno de los 3 torneos que va a tener este año, uno de los 4 o uno de los 6, si querés contar las 2 finales, porque tiene Copa Libertadores, los 2 torneos locales, Copa Argentina y las 2 finales. 6 torneos, Vélez ya dejó pasar uno. No digo que Vélez tiene que ser campeón en todos los torneos o que los tiene que pelear hasta el final, pero yo creo que Vélez, por el equipo, el plantel que tenía al comenzar el año, después aparecieron lesiones, a Seba Domínguez no le salió una y demás, era un equipo que podía tranquilamente estar entre los 8 primeros, y creo que es el primer fracaso de este 2025, sí, no estar entre los 8 primeros de esta zona para Vélez, creo que es un fracaso. Haber perdido 9 partidos es un fracaso, sí, por más que duela la palabra fracaso, en el fútbol creo que fue así y que es así. Veremos cómo se levanta Vélez de esta situación, con la fortuna también para los hinchas de Vélez y también con la fortuna para Vélez como club, de que en la Copa Libertadores está saliendo por ahora todo bien. Veremos qué pasa. Nos vemos. Chau, chau.